Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva mañana de radio. Estamos a 26 de junio del año 18. 5 días después, el barco Lifeline sigue sin tener un puerto en el que desembarcar, aunque a nadie le interesa. 5 días después, la situación de sus 230 rescatados, agotando los víveres, sin permiso para acceder a aguas europeas, no parece que tenga consternado a ninguno de los gobiernos de la Unión. Ni al de Malta, por supuesto, que es el primero que le cerró su puerto, ni al de Italia, que persevera en la clausura de sus muelles a los barcos de las ONGs, ni al de Francia, que es el país más próximo tras el rechazo italiano, ni al de España, que se mostró como el gobierno europeo más sensible al sufrimiento de los rescatados del Aquarius, y como tal gobierno sensible y solidario fue aplaudido generalizadamente, pero que ahora el gobierno de España se está esforzando en encontrar diferencias entre el barco de Médicos Sin Fronteras y este otro barco de una ONG alemana. Pedro Sánchez cosechó el aplauso de casi toda Europa por su disposición a recibir aquí el Aquarius. Emmanuel Macron fue el primero en aplaudirle y en ofrecerle toda la colaboración necesaria. Con este otro barco, el Lifeline, el gobierno de Macron no ha ofrecido nada. Lo que ha hecho es recordarle a Italia que la obligación de abrirle un puerto seguro es suya, del gobierno italiano. O sea, Francia se ha quitado en medio con el Lifeline. Y el gobierno de Pedro Sánchez tampoco se ha ofrecido. Escuchen a la ministra de Defensa ayer, Margarita Robles. Que ese barco, la respuesta que habrá que dar será una respuesta dentro del ámbito general de las políticas de la Unión Europea. España ha sido siempre un país que ha tenido unas posiciones humanitarias y este gobierno quiere reforzarlas, pero sabiendo que los problemas de la migración son siempre problemas que no se circunscriben a un país único, sino que hay que verlos dentro del ámbito de la Unión Europea. La palabra clave es pero. Cumplimiento de nuestros compromisos humanitarios, legalidad internacional, todo eso se dijo ya cuando el Aquarius, pero ahora ya hablamos de que es una cuestión europea. Ya dijo ayer el ministro de Fomento Ábalos, España no puede convertirse en el salvamento marítimo de toda Europa. Oiga, el gobierno italiano lo que está diciendo es, Italia no puede convertirse en el lugar de desembarco de los refugiados que vienen o de los inmigrantes a toda Europa. El Aquarius sí, los demás no. Hasta aquí llegó la España dispuesta y solidaria. Tanto es el afán del gobierno español por convencer ahora de que el Lifeline no es como el Aquarius, que el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Borrell, contó ayer algo que hasta ahora nadie había contado. Él dice que se actuó tan rápido con el Aquarius porque el barco, atención, se estaba hundiendo. El Aquarius se estaba hundiendo. El Aquarius era un problema de vida o muerte. Por lo tanto, la urgencia en actuar no es la que era en el caso del Aquarius, donde si no hubiera habido una intervención directa y comprometida del gobierno español, hubiéramos tenido la tragedia en su máxima concepción. La tragedia en su máxima concepción. El barco de Médicos Sin Fronteras se estaba hundiendo. ¿En serio se estaba hundiendo? Hasta ahora pensábamos que cuando el gobierno hablaba de la tragedia que se consiguió evitar, se refería a la muy precaria situación de 630 personas en un barco con capacidad para, como mucho, 500 y sin recursos para pasarse días esperando permiso en aguas internacionales. Pero Borrell lo que dice es que se actuó porque el barco se hundía. Anoche le preguntamos por este asunto a Médicos Sin Fronteras y la respuesta que nos hizo llegar su presidente, Noguera, fue tajante. Dice, el Aquarius no se hundía, punto. La tripulación del barco dice lo mismo, que nunca hubo riesgo de hundimiento. ¿De dónde saca el ministro de Exteriores que la tragedia en su máxima concepción era que ese barco lleno de personas naufragaba? Hace 15 días el objetivo fundamental del gobierno era ofrecer ayuda a un barco de rescate vetado por el gobierno de Italia. Más de 1000 profesionales, varios ministros, se encargaron de aquella exitosa operación humanitaria. Hoy, el objetivo fundamental del gobierno es convertir el Aquarius en un fenómeno tan excepcional,
tan inédito, tan nunca antes visto, que cualquier comparación con los barcos que siguen rescatando africanos en el Mediterráneo sin poder desembarcarlos sea implanteable. Pero esta es la realidad, que Italia sigue con sus puertos cerrados a las ONGs, que las ONG siguen operando en alta mar y que cientos de africanos desesperados siguen pagando a las mafias para que los saquen en embarcaciones precarias a unas pocas millas de la costa donde puedan ser rescatados. Aquarius hay más de uno, entre ellos el Lifeline. Pero solo al primero le concedemos notoriedad, los medios de comunicación, porque entre otras cosas el Aquarius llevaba periodistas embarcados y el Lifeline parece que no, y a raíz de ello le concedieron notoriedad también los gobiernos. El Aquarius se estaba hundiendo, la tragedia en su máxima concepción. Parece que no llegan a 100.000 los afiliados del Partido Popular que han mostrado interés en participar en las primarias. El plazo terminó a las 2 de la tarde de ayer, todavía no hay un dato oficial que llevarnos a la boca, a lo largo del día de hoy se espera. Estamos a 9 días de la primera criba, primera vuelta, votación del día 5, y aún no se conoce el censo electoral, o sea, de cuántos afiliados hablamos y qué porcentaje representan sobre el total de afiliados que tiene el Partido Popular. Todo lo que trasciende desde Génova 13 es que la participación, los que se han inscrito, ronda el 10% de la militancia. 10%. Un partido que declara, ayer lo hizo Cospedal en este programa, 780.000 afiliados. 10% serían 78.000. En el momento más trascendental quizá de la historia de esta formación política. Traumatizado el PP todavía por la forma en la que ha perdido el gobierno. Por la salida apresurada de Rajoy camino de Santa Pola. Por la espantada de Núñez Feijóo. Por el pulso ya a la vista de todos entre Cospedal y Soraya Sáenz de Santa María. Y 9 de cada 10 militantes pasan olímpicamente de ir a votar. El entusiasmo de este 90% por sus siglas es perfectamente descriptible. A Cospedal le preguntamos ayer aquí por esa baja participación que se adivina y ella le quitó importancia. Yo no le doy otro valor ni otra explicación. Es la primera vez que hay este proceso. También nosotros y nuestros afiliados se tienen que habituar a que sea la primera vez e iremos poco a poco. Yo creo que con toda tranquilidad. Muy poco a poco. Poco a poco, en 3 o 4 congresos extraordinarios más, se han hecho ya los afiliados a esto tan raro de la democracia interna directa. Si es que para entonces queda PP que presidir. De momento, ni datos exactos sobre afiliados inscritos, ni decisión tomada sobre debates entre candidatos. Esta podría ser la primera competición interna para elegir líder de un partido político en el que, pudiendo votar los militantes, no hayan podido ver a los aspirantes confrontando sus proyectos con naturalidad en un debate. De boquilla todos dicen que están dispuestísimos a hacer debates, pero a la hora de la verdad, el único que está loco por la música es García Margallo, con lo que disfruta él de un debate. Con Soraya, si pudiera ser. Bueno, y que dice Urkullu que con Sánchez se ha abierto una puerta a la relación institucional. Se ve que hasta ahora el PNV tenía bloqueado el acceso al Palacio de la Moncloa. ¿Quién lo diría, ¿Quién lo diría? Viendo lo rellenito que está el cupo, fruto de la negociación del PNV con el gobierno del señor Rajoy. El Lehendakari se entendió maravillosamente con Rajoy. Se entendió maravillosamente con Puigdemont hasta que este le engañó. Y ahora pretende entenderse maravillosamente con Pedro Sánchez. El PNV otra cosa no, pero entenderse con quien tiene poder siempre se ha entendido muy provechosamente. Ayer de la Moncloa, en realidad no salió nada concreto. Que si la creación de un grupo de trabajo, que si la comisión bilateral, que si el estudio y el análisis de los asuntos que veamos convenientes. Hemos coincidido en la conveniencia de constituir un grupo de trabajo bilateral y permanente para avanzar en el análisis y negociación de las 37 transferencias contempladas. Hemos acordado priorizar el estudio de 3 materias que se encuentran más avanzadas: autopistas, centros penitenciarios y también la reflexión sobre el régimen económico de la seguridad social. 3 materias, comisión de estudio, análisis, vamos a ver qué podemos hacer, comisión bilateral. Un poco la misma estrategia que va a seguir Sánchez con Joaquim Torra, comisión bilateral, diálogo de tú a tú, mano a mano, inversiones, retirada de recursos ante el Constitucional y autodeterminación. Eso será lo que le exija Joaquim Torra al señor Sánchez. Joaquim Torra, que dijo ayer que hace falta otro 1 de octubre. Lo dijo después de verse con Pablo Iglesias, su nuevo embajador en Madrid. Miren, Sánchez y Torra empezaron a gobernar los dos hace prácticamente un mes.
Del primero, de Pedro Sánchez, se conocen ya algunas medidas y unas cuantas propuestas que pretende sacar adelante. De Joaquim Torra no se sabe nada. Su plan es ninguno. Su programa es ninguno. Su carisma es ninguno. Y su aportación al debate es ninguna. Carlos Alsina en Onda Cero.